bueno, el espectáculo de la inteligencia continúa. Y aquí en la barbería se hace sensacional contar con uno de los hombres con mayor conocimiento de los temas de actualidad que tienen que ver con la situación política, económica, social e internacional que vive hoy Colombia. Carlos Alonso Lucio, bienvenido. Muchas gracias, William. De nuevo un honor y una alegría estar aquí en la barbería y contigo. El honor es mío y de estos más de 45.000 personas que lo ven, porque esto se ve con un gusto y un agrado cuando se trata de su señoría que usted no se imagina. Y quiero decirle que mucha gente me llamó, ¿por qué no, después de la columna del domingo pasado, por qué no lleva al doctor Carlos Alonso Lucio a la barbería? Voy a llamarlo ya, es que me estoy demorando. Aquí está. Aquí puede estar pasando una cosa muy grave. Cuando ahora en Petit Comité, en Camerinos, hablábamos de los famosos corceles, con su señoría. ¿Cómo es el cuento de los corceles? Bueno, hay unos temas, hoy me sorprendió. Sí. Ver, Hoy estamos a... Hoy 8 de... Hoy 8 de marzo. de marzo. Óigase bien, 8 de marzo del 22. Esto está muy berraco, perdonen la expresión. Vi por las redes sociales, alguien me mandó un Twitter, un trino, Sí. de un general venezolano, mostrando en el estado de Apure, la frontera venezolana con Colombia, Aquí. por las regiones de Vichada y la región de Arauca, con un despliegue militar de tanques antiaéreas, miles de soldados, advirtiendo una operación, un despliegue, creo que lo llamaban algo así como blindaje bolivariano o algo por el estilo. Cualquier parecido con Ucrania, pues Es que es que es como, sí, ¿no? Es un tema muy grave y me parece que en Colombia nos falta reflexión sobre el tema. Es decir, no basta estar sencillamente aterrados y sentir ese sentimiento tanto de solidaridad como de rechazo a la invasión y a la agresión del pueblo de Ucrania, sino reflexionar sobre lo que eso tiene que ver no solamente con el mundo, sino con nosotros dentro del mundo. Para mí no hay ninguna discusión que en el mundo cada vez más globalizado, pues obviamente cualquier cosa que ocurra en el mundo tiene consecuencias directas para nosotros. Máximo aún cuando, sin lugar a dudas, toda esa política expansionista, autoritaria, desquiciada de Putin, sin lugar a dudas ha puesto sus manos también Pero usted se refiere, sobre América Latina. Se refiere al hijo de Putin. El mismo. El papá de él, el señor Putin, entonces este es el hijo de Putin. Exacto, y pues todo eso tiene consecuencias para nosotros. A mí me parece que esta noticia es tremendamente grave por varias razones. Primero, porque la agresión de Venezuela, de Maduro hacia Colombia, no es ni mucho menos nueva, y menos en esa región, donde hemos visto que el gobierno venezolano ha dispuesto su territorio para que todo tipo de organizaciones ilegales y todo tipo de organizaciones criminales contra Colombia tengan allí su santuario. Es decir, para nadie es un secreto que Maduro ha ofrecido su país, Claro. públicamente, para que todo aquel que agreda a Colombia, agreda su democracia, ejerza el narcotráfico, ejerza todo tipo de actividades ilegales, tenga su protección y su santuario al interior de Venezuela. Pero ya, habiendo dado el paso, hoy apareció en las noticias de un despliegue con tanques, con antiaéreas, con miles de militares venezolanos,
en este momento en que está ocurriendo lo de Ucrania, en este momento en que vuelve a encontrarse, digamos, en un nuevo oxígeno de las negociaciones con Estados Unidos, y en la semana en que es la primera jornada electoral de definiciones para el próximo gobierno colombiano, me parece de una gravedad extraordinaria. Luego pienso, repito, que los colombianos debemos ponerle mucho cuidado a eso que está ocurriendo. Esto merece un lomotil. Esto merece un lomotil. Yo diría, Dos Willy, lomotiles. Yo estoy... más que un tema de un lomotil, es un tema de sentarnos en serio, como colombianos y como ciudadanos del mundo, que también lo somos hoy, a reflexionar lo que está ocurriendo. Porque no solamente hay que partir de lo que ocurre en Ucrania. Sí. Yo creo que, sin lugar a dudas, estamos viviendo, por lo menos en Occidente, y por lo menos en este Occidente que ha sido, digamos, el mundo democrático, un momento de crisis del pensamiento estratégico muy grande. Hoy estamos obviamente concentrados en lo que ocurre en Ucrania. Sí. Y se nos olvidó lo que ocurrió hace unos pocos meses, que fue haber visto a Estados Unidos, a Europa, a la OTAN, a Occidente, salir corriendo y derrotados de Afganistán. Uy, Dios. Es que lo que ocurrió en Afganistán fue gravísimo. Y gravísimo, además y particularmente para Colombia, porque es un espejo que tiene una serie de similitudes muy grandes. Mira el espejo. Mire, cuando uno observa lo que ocurrió en Afganistán, fueron 20 años de guerra, Sí. más de 120.000 millones de dólares invertidos en esa guerra, Uy, Dios. gastados en esa guerra, despilfarrados en esa guerra. Botados a la basura. Y terminan los talibanes derrotando a Occidente, de cara al mundo entero, sin ningún tipo de dudas. Lo que registraron básicamente los medios de comunicación en el mundo era que el fundamentalismo musulmán de los talibanes, con todo su machismo, etcétera, etcétera, había derrotado a Occidente. No fue el fundamentalismo musulmán. Fueron 250.000 hectáreas de amapola, con lo que producen la heroína para los mercados ilegales de la heroína en el mundo y de las drogas ilegales opiáceas, los que derrotaron a Occidente después de 20 años de guerra. Nosotros tenemos en Colombia 250.000 hectáreas de coca. Y tenemos además el despliegue de una economía ilegal basada en la minería ilegal enorme. Y tenemos más de 300.000, la economía ilegal de más de 300.000 hectáreas de deforestación ilegal de nuestras selvas, de nuestros bosques. Es decir, en Colombia hay una sumatoria de economías ilegales impresionantemente grande. Pero además tal vez el continente a donde más han crecido estas economías ilegales es en América Latina. Y si quiere revisemos la realidad mexicana. Cuando usted ve que ejércitos ilegales se toman regiones enteras, le quitan al Estado, a los capos del narcotráfico de cara al mundo y todo el mundo se queda callado. Pero no solamente miremos lo que está ocurriendo en México, es que miremos Venezuela. Venezuela no solamente, es decir, no es un Estado ideológico. Yo no comparto del todo la visión esa de que Maduro es comunista. No, Maduro no es ni comunista ni nada. Maduro es el jefe de un Estado copado absolutamente por las economías ilegales y las mafias del continente. Entre otras cosas, las que operan y caminan orondas por Colombia. Entre otras cosas, con ese santuario en que se ha convertido Venezuela para las mafias de América Latina y del mundo.
Es decir, en Colombia ya vemos que esas economías ilegales y en América Latina tienen un país, un Estado, con representación internacional, con asiento en las Naciones Unidas, dominado absolutamente por ellas. Luego, además del salvajismo y de todo el horror que estamos viendo en Ucrania, lo que también estamos observando es una crisis del pensamiento estratégico y de la capacidad de la defensa de la democracia, de los derechos humanos. Luego me parece que hoy tenemos el desafío, nosotros como nación, como Colombia, de defender nuestra democracia, de avanzar en nuestras reformas democráticamente, pero también es el mundo democrático quien está, sin lugar a dudas, amenazado. Y todo eso tiene, en un mundo globalizado, sin lugar a dudas, vasos comunicantes, líneas estratégicas de pensamiento, de coalición, autoritarismos que se conjugan entre sí y que tienen que ver con nuestra realidad. Nosotros no estamos, a mí me sorprende muchísimo cuando miro a veces noticias donde dicen, pero es que ¿por qué Colombia y el gobierno se pronuncian sobre lo que ocurre en Ucrania? ¿Cómo que no nos vamos a pronunciar? Pero por Dios. Pero además me parece que esos comentarios tienen en el fondo un complejo de inferioridad y una mentalidad tercermundista atrasada descomunal, cuando no se reconocen como parte de una nación. Colombia es un país respetable. Colombia ejerce una soberanía. Nosotros somos una democracia. Nosotros formamos parte de la comunidad internacional. Nosotros tenemos asiento en las Naciones Unidas. Nosotros somos un país con importancia significativa en nuestra región. Luego tenemos el derecho de levantar nuestra voz frente a lo que ocurre en el mundo. Por eso sembrar esa mentalidad de país acomplejado, tercermundista y arrinconado, me parece que es tremendamente perjudicial para la construcción de algo esencial en una nación como es la autoestima nacional, el sentido de país, el sentido de la dignidad nacional. ¿Dónde está la política exterior colombiana? Primero nos arrebatan a ojos vistos. Nicaragua se apodera de un gran sector de San Andrés y Providencia y nadie dice nada, porque aquí no hubo quien se preocupara por eso. El problema arrancó ahí también y ahí se fueron acercando y van hasta llegar a Cartagena, para allá van. Es que me parece que la dirigencia colombiana, sin lugar a dudas, ha adolecido de una falta de dignidad, de un sentido de la dignidad nacional. Y eso se refleja, obviamente, en la política internacional. Le repito, esa especie de complejo de inferioridad, ¿Sí? de sentir que nuestra voz no vale, de sentir que no somos importantes, de sentir que no tiene sentido. No, si es que la razón es importante. La soberanía es importante. Estar casados nosotros con la democracia del mundo es importante. Estar casados nosotros con los derechos humanos del mundo. Levantar nuestra voz de rechazo. Mire, cuando uno mira ese éxodo tan doloroso que hoy está padeciendo Ucrania. Y Putin diciendo que no pasa nada. Cuando uno ve esos niños y esas madres saliendo en fila y recuerda que esos niños y esas madres hace 15 días tenían su hogar, salían por las mañanas al colegio, vivían en familia, jugaban en el parque de la esquina y resulta que de un momento a otro, por el delirio de un loco, por el expansionismo de un demente, De un sátrapa. de un megalómano, resulta que están padeciendo el horror del éxodo. Y aquí hay gente que se atreve a decir que Colombia no tiene derecho a levantar su voz de rechazo y de protesta como lo han hecho Francia, y lo ha hecho Alemania, y lo ha hecho la Gran Bretaña, y lo han hecho los Estados Unidos. Me parece que es humillante con nuestro propio país.
entre otras cosas, no le sirve a una nación ponerla en duda frente a algo tan clara y evidentemente ignominioso como lo que ha hecho Putin con Ucrania. ¿Qué es que Putin tiene razones? No, no existe un solo argumento que justifique lo que ese señor está haciendo con el pueblo ucraniano. Que no vengan a enredar la piola. Los hechos son tosudos. No hay argumento, ni geopolítico, ni económico, ni mucho menos moral, para hacer lo que Putin le está haciendo al pueblo de Ucrania. Y me parece que quien tenga dudas sobre algo tan evidente y tan dramático, tan ostensiblemente violatorio de lo más elemental de la civilización de los derechos humanos, es porque tiene unas grietas en su sentido moral y político demasiado profundas y graves. Sobre eso, en Colombia no debiera haber la más mínima discusión. Me parece que de los peores crímenes de un tipo como Maduro o de un tipo como Ortega es en este momento de la historia, frente a un hecho como el de Ucrania, haber salido a respaldar a Putin. Eso es de las peores cosas que peor pueden hablar de lo que ellos significan, son, representan y defienden. Y discutir eso en Colombia me parece que es inmoral. Nosotros no podemos meterle dudas en elementos tan claros a una nación. Lo único que un dirigente serio tiene que decirle a Colombia es: mire, eso que está haciendo Putin es horrible, repugnante, repudiable. Todo lo demás es pervertir el criterio de una nación, dárselas de inteligente, traer argumentos de geopolítica barata frente a lo que son los elementos fundamentales de la moral de una sociedad. Eso no tiene discusión. Estamos llevados y con el agua lejos. No, no. Primero, tenemos que hacer hasta lo imposible. Mire, yo creo que el próximo presidente de Colombia, que ojalá sea una persona que tenga cordura, ¿sí?, y que tenga dimensión, y estoy seguro de que lo va a hacer. Y tiene que ser un estadista. Tiene que ser, mire, cuando estamos hablando... Yo me lo imagino a usted, para que hablemos claro aquí, a usted de presidente de este país. Se lo digo aquí honestamente, pues, diciendo, haciendo geopolítica, diseñando una estrategia, porque es que para esto se necesita cacumen. Esto no es irse a pasear, a salir en televisión por todas las cadenas del mundo. No, es aquí poniéndole la frente a los temas como usted lo está haciendo hoy. Porque líderes como su señoría son los que a Colombia le han faltado. Yo estoy muy lejos de la política hace muchos años. Yo sé. Hace muchos años. Pero Ave María, si usted habla claro, la gente me lo reclama. Yo me siento feliz escuchándolo. Cuando usted enarbola el tema de la bandera del aborto, usted lo hace con limpieza contra el aborto. Usted sale a defender la vida de los niños. Que una Corte Constitucional compuesta por una mayoría de 5 señores disponen de la vida de un ser humano en gestación, y aquí no pasa nada. Del más frágil de todos. Exacto. Que son los bebés que aún están creciendo en el vientre de sus madres. Es que esa es la definición. Es que por eso inclusive no me gusta la palabra feto. El feto, que yo sé que tiene un rigor científico. Sí. No, ¿qué es un feto? Un feto es un ser humano, un bebé, que se encuentra en una etapa de su vida en el vientre de su madre,
mientras llega a la siguiente etapa, que es llegar al mundo, abierto, es decir, salir del vientre de su madre. Pero eso no quiere decir que no sea un ser humano, que siente, que se está formando. Cuando nosotros escuchamos, ¿por qué le creemos a los médicos y a la ciencia cuando dicen las madres en gestación deben sufrir lo menos posible, vivir los menos dolores posibles, estar lo más acompañadas y protegidas posible, para que ese bebé que está creciendo logre su desarrollo, la configuración de su cerebro, la construcción de su ser de la mayor manera? Luego estamos reconociendo que allí está creciendo un ser humano, en una etapa definitiva de su formación. Y creemos entonces que es matarlo a las 24 semanas. No hay derecho. Eso no tiene presentación. Eso le escuchaba yo al doctor, al científico Remberto Burgos de la Espriella, aquí en esta silla, hace 15 días. Un neurocirujano universal que clamaba al mundo ante estas atrocidades que estaban cometiendo con estos seres indefensos. Es decir, esa decisión que tomaron esos magistrados de la Corte derecho. Es, a mi juicio, lo más inhumano y criminal que han podido hacer. ¿Sí? Pero hay otra preocupación. ¿Qué está pasando con la democracia colombiana para que 4 o 5 personajes de esos le impongan a la sociedad algo tan evidentemente violatorio de los derechos humanos, pero algo además tan evidentemente contrario al sentir y a la cultura general de una nación? ¿De qué tamaños es la fragilidad de nuestra democracia para que 4 personajes sentados a puerta cerrada y en secreto terminen tomando una decisión contra el sentir, contra la historia, contra el sentimiento de una nación? Uy, Dios mío. Son cosas que tenemos que preguntarnos y que se las tiene que preguntar el próximo gobierno y que se las tiene que preguntar el próximo presidente. Es que volviendo al tema de Ucrania, que yo insisto que los medios de comunicación y los profesores universitarios y los padres de familia y todo debiéramos recrear las reflexiones sobre lo que está ocurriendo en Ucrania, porque no está ocurriendo en otro mundo, no está ocurriendo en otro momento, nos está ocurriendo a todos. A todos. Y nos va a Nos afectar está a ocurriendo nosotros. todos. Claro que nos está afectando. Nos afecta como ser humanos, nos afecta como dignidad y nos va a afectar geopolíticamente a nosotros. Esta mañana, de hoy, 8 de marzo de 2022, estaba yo escribiendo La barca de Calderón. Y entonces, mientras escribía, escuchaba la Dolce Vele y hablaban sobre el tema de Georgia. Que los rusos, haciéndose los desentendidos, se iban apoderando de tierras, ganado y despojando la gente. Y así están haciendo. Y esa misma operación la están haciendo aquí, con el Bichada, con el Arauca Vibrador, con todo ese sector grande, porque se nos van a quedar con Santander. A ver, William, ¿usted cree que lo que está ocurriendo en el Pacífico nariñense es aislado de lo que nos viene haciendo Venezuela desde hace varios años? ¿Que lo que está ocurriendo en el Cauca? ¿Que lo que está ocurriendo en Catatumbo? Es decir, que todo ese proceso de copamiento de las economías ilegales en Colombia, donde se habla de bandas de mexicanos, etcétera, ¿dónde queda la retaguardia de todo eso? En Venezuela. Venezuela. Es decir, desde Venezuela ha venido adelantándose, desde hace años, una invasión silenciosa e irregular que aquí ni la dirigencia política, ni el gobierno, ni nadie ha tenido la estatura para reflexionar y para hacerle frente estratégicamente a ese problema. Bueno, Es decir, inclusive yo estoy escribiendo un artículo para el próximo domingo
que ya lo titulé hoy. Presidente Duque, apúrele. Sí. ¿No ve que Maduro ya tiene los tanques en Apure? Apúrele. Ah, buenísimo. Ah, pues esto es una chiva. ¿No es cierto? Esto es una Es chiva. decir, presidente, apúrele. Ya tienen los tanques en Apure. Antes nos tenían únicamente a los grupos ilegales y a las disidencias y todo eso. Ya metieron los tanques. Aquí no pasa nada. Y aquí no hay reflexión sobre eso. Yo no sé qué pasa en los medios de comunicación. No sé si defienden intereses o tienen miedo o no lo ven. Están enmermelados, ¿No es cierto? salimos claro. Pero aquí debiera haber, ¿qué pasa? Los candidatos presidenciales. ¿Por qué Tienen no que hablan de eso? asumir esto con mucha más, entre otras cosas, porque creo que a los candidatos presidenciales les ha faltado entender que una campaña política no puede ser solo propaganda, ni solamente una controversia con los adversarios. El dirigente político tiene que rescatar el sentido pedagógico que tiene en cualquier sociedad la política. Es decir, las campañas debieran ser, entre otras cosas, una olimpiada de la reflexión para elevar el nivel de reflexión y de formación democrática de una sociedad. En teoría, uno de los mejores momentos para desarrollar la cultura democrática de una sociedad debieran ser las elecciones. Luego eso pasaría porque los candidatos, al margen de ver el número de likes de los trinos y las redes sociales, Uy, no. hicieran La el contaminación esfuerzo, visual, qué horrible eso. hicieran el esfuerzo por tocar temas de fondo. Porque además entramos en un circuito, en un círculo vicioso del que ha hablado mucho y con mucha responsabilidad Juan Gosaín. Juan Gosaín dice, mire, es que esa combinación de redes y medios de comunicación tradicionales que finalmente terminaron asumiendo la cultura de las redes generó un deterioro de la calidad de los medios de comunicación. Cierto. Y con el deterioro de la calidad de los medios de comunicación, el deterioro del criterio democrático Y lo dice de la don Juan sociedad, Gosaín, que es, a mi juicio, la autoridad la principal autoridad. de lo que era el mejor periodismo colombiano. No, eso sí, de eso ya no hay. ¿No es cierto? Es decir, Juan Juan Gosaín es un hombre- referente moral de la nación. Un hombre superior, ¿No es cierto? un hombre superior. Viene advirtiéndolo insistentemente en sus escritos, en sus declaraciones. Bueno, Y no le hemos parado bolas. hablemos de esa fuerza silenciosa que hay en Colombia. Mire, sin lugar a dudas, hoy en Colombia vivimos un momento de peligro para la democracia. Sí. Entonces, ¿dónde estamos? Hablando en plata blanca, yo sí creo que el proyecto Petro es un proyecto profundamente antidemocrático. Claro. Es autoritario. Esas declaraciones de él, que se las dio hoy en una entrevista que le hicieron en Caracol y en un debate que organizaron en Caracol en El Tiempo y en Semana. Cuando le preguntan, bueno, defínase, Zelensky o Putin. Y dice, ni el uno ni el otro. No, que no sea sinvergüenza ¿No es cierto? Eso es una forma tramposa de engañar la opinión. de engañar a la opinión y de no reconocer que su línea está con Maduro y está con Putin. Ortega y está con Putin. Y está con el hijo de Putin. Exacto, como sabe que eso sería fatal para su aspiración electoral, pero que tampoco puede decir, porque internacionalmente lo están oyendo, Maduro lo está oyendo y lo están oyendo ellos, entonces dice, no estoy con ninguno de los dos, como en una trapisonda táctica. Qué asco. ¿No es cierto? Que es una cosa que me parece que el país debe mirar. Y los candidatos presidenciales, ¿por qué no hablan? Es decir, me parece que se requiere por eso le digo, William, debe haber un mayor sentido pedagógico de la dirigencia política en el país. Entre otras cosas porque Colombia es una sociedad en la que yo confío profundamente. Es decir, yo no estoy preocupado. Yo creo, entre otras cosas, en la democracia en Colombia, no por sus dirigentes. Yo creo en la democracia colombiana por su pueblo. En Colombia existe una Colombia silenciosa que cuando saca la cara Ah, no, cuando se levanta, sorprende.
sorprende. El 2 de octubre Lo que pasa, de lo que pasa es que 2016, lo que pasa es que entre otras cosas, los candidatos y los dirigentes se mantienen demasiado pendientes de lo que podríamos denominar la Colombia bullosa, que es esa Colombia que se mantiene en la algarabía de las redes y chateando y fregando con los trinos no, y es haciendo asqueroso mil eso. cosas. ¿No es cierto? Esa es una parte de Colombia, que claro que hay que mirarla y claro que hay que leerla. Yo me contento con su columna y, y con la de Juan Gosaín. Pero hay una Colombia silenciosa, que es la Colombia que sale a dejar a los hijos al colegio, que sale a trabajar, que sale a ver cómo resuelve problemas reales del desempleo, que tiene problemas con la inflación de los alimentos, pero que lucha todos los días. Esa es la Colombia sobre las familias colombianas, sobre la que se soporta la sociedad colombiana. Esa Colombia no la leen, usted no puede leerla en las redes sociales. Esa Colombia usted no la lee en las encuestas, fíjese, las encuestas nunca leen lo que ocurre con la Colombia silenciosa. Pero cuando la Colombia silenciosa sale finalmente a expresarse y a defender su país, siempre salva al país. Y esa Colombia silenciosa se va a pronunciar. Tengo la absoluta convicción. Ojalá. Yo tengo la absoluta convicción, William, de que esa Colombia silenciosa, enormemente mayoritaria, que no se mantiene en la bullaranga, pero que tiene conciencia no solamente de lo que hay que cambiar, sino de lo que hay que defender, de que hay que defender unas construcciones democráticas que hemos hecho históricamente, una economía que de alguna manera hemos crecido históricamente, una salud que hemos crecido históricamente, una educación que hemos crecido históricamente. Colombia es un país que tiene cosas muy importantes por defender. Esa Colombia no va a entregarse a la bulla de los tarros, como decimos en Colombia. Espérese y verá, confiemos en esa Colombia. Todavía no la escuchamos, pero esa Colombia ha salido muchas veces en las urnas y dice, no señor, aquí no se derrota a nadie. Pues, después de elecciones, primero que todo lo voy a invitar, a nombre del grupo de los pájaros dormidos o tertulia del café, a la gran tertulia que tenemos universal, para que nos hable de estos temas. Dentro de 15 días, puede ser un sábado, porque escucharlo a ustedes es una delicia. Resulta gratificante para el espíritu. Y no agotemos los temas, porque tenemos que seguir hablando antes de que nos cierren esto, porque si esto se nos pone difícil, esto lo mandan a cerrar, porque se acaba la libertad de expresión y esto, el totalitarismo nos saca de taquito. Es cierto que hay gente que quiere hacerlo. Y es cierto que estén apareciendo fuertes en las encuestas. Y es cierto que hay un peligro de un embate antidemocrático en este momento de la historia de Colombia. Pero nosotros también tenemos que confiar en nuestro pueblo, confiar en nuestra nación. Colombia no es la bullaranga ni el vomitario de las redes sociales. Entre otras cosas, mire, con las dificultades que hemos tenido de violencia, de corrupción, de inequidades económicas, y tenemos este país. Así es. Esto no ha sido por los discursos de los políticos, ni por los partidos. A Colombia la ha sostenido su gente, la iniciativa del colombiano. Mire, por eso aquí hay que respetar y confiar en esa señora que sale a vender empanadas y arepas para criar a sus hijos y trabaja y los saca adelante y después son profesionales. Y tintico a las 4 de la mañana. En esa cantidad de muchachos, mire, haga un ejercicio. Mire usted, por ejemplo, la Universidad Nacional. Creo que tiene 50.000 estudiantes. Los que salen a paralizarla no pasan de 1.000. Pero hay 49.000 que son los que son la universidad, que van a estudiar, que salen profesionales, que después construyen familias y construyen país. No nos olvidemos en momentos de angustia de que esa es la Colombia que nos funciona. La gente, mire, Colombia tiene un pueblo muy berraco. Así es.
muy trabajador, de mucha iniciativa. Mire usted el repunte, la reacción de la economía después de algo tan doloroso, no solamente económica y socialmente, sino psicológicamente como fue la pandemia. Terrible. Y resulta que el colombiano sigue esperanzado y sigue saliendo a trabajar y sigue apostándole. Mire, ser colombiano es ser de fe, es ser valiente, es no ser pendejo, es jugársela. Esa nación que no la vemos en las redes, que no la vemos en los noticieros, que no nos la muestran, sigue existiendo. Apostémosle a ella. Con seguridad apenas pasen estas elecciones, nos volveremos con el gusto que siempre tengo de sentarme aquí. No, pues qué dicha. Y veremos, William, vamos a volver a verle el rostro a esa Colombia democrática, a la que yo le apuesto, por la que yo amo la democracia. Si es que la democracia yo no la amo porque sea una ideología, sino porque es la que respeta y permite expresar a esa Colombia que es la que me encanta, la Colombia silenciosa, la Colombia que no vive escupiéndole la cara a nadie, la Colombia que no vive sospechando de la gente, sino trabajando, siendo buena vecina, ayudándole al otro, amando a los niños, teniendo familias. Es decir, nosotros no podemos ser ingratos con esa Colombia. Nosotros tenemos que votar por esa Colombia. Y nosotros tenemos que salvar a Colombia, a esa Colombia, de que nos vaya a llegar un salvaje como Putin, a acabar con lo que hemos construido. Eso sí no. De eso se trata la democracia. Por eso tenemos que fijarnos. Las reflexiones suyas son totalmente ciertas, con un profundo sentido que nos lleva a la más infinita reflexión. Doctor Carlos Alonso Lucio, muchas gracias por estar hoy aquí, en esta silla eléctrica que llamo yo, hablándole al país, con esa claridad, y al mundo, porque esto lo ve mucha gente. Y esta barbería va a poner a reflexionar a más de uno. Muchas gracias. Muchas gracias, William, y siempre es un honor y una alegría compartir contigo. Muy querido. Muchas gracias.